¿Existen contradicciones en la Biblia? Debemos decir decididamente que no. Sin embargo, en apariencia las hay. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 12, habla a favor de la ley de Dios. Y dice de la siguiente manera: de manera que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Sin embargo, pareciera que él mismo se contradice cuando habla en contra de ella en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 10, que nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cómo es que el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 12, dice que la ley es santa, justa y buena? Y allá en Gálatas dice que la ley es maldición. Versículo 13, Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cuando hablamos de la ley encontramos aparentes contradicciones. Veamos un ejemplo más. Nuestro Señor Jesús dijo en San Mateo capítulo 5, versículo 17: no penséis que yo vine para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que mientras exista el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde se le quitará a la ley hasta que todo se haya cumplido. Sin embargo, también en Romanos encontramos Romanos 10, versículo 4, donde nos dice: el fin de la ley es Cristo. La pregunta que debemos hacernos es: ¿será que Pablo contradice al Señor Jesús? ¿Será que la Biblia se contradice? Claro que no. En la Biblia existen varios tipos de leyes y en especial aparecen dos leyes que son las que predominan. Vamos a nombrar los tipos de leyes que existían en el Antiguo Testamento. Primero que todo vamos a nombrar los 10 mandamientos que la Biblia dice que son eternos. También estaban las leyes de asentamiento y marcha que fueron dadas exclusivas para el pueblo de Israel, que iban a ir hasta que ellos entraran a la tierra prometida. Estaban también las leyes civiles. Estas fueron establecidas hasta que ellos entraran también o hasta que habitaran en la tierra prometida. Está la ley ceremonial y del santuario, que debían de ir hasta la cruz, hasta que nuestro Señor Jesucristo viniese a redimir a su pueblo. Pero en el tiempo de Cristo solamente existían dos tipos de leyes: los 10 mandamientos y la ley ceremonial o de Moisés. Yo les invito en este día, queridos amigos, para que podamos comparar esos dos tipos de leyes y nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos, queridos amigos, que la palabra de Dios no se contradice. Todo lo contrario, un verso nos aclara qué quiere decir el otro. Vamos a mirar la diferencia que hay entre los 10 mandamientos de la ley de Dios y la ley ceremonial o de Moisés. Vamos a mirar la diferencia y les invito a que me acompañen juntos con su Biblia allí para que podamos analizar cada detalle de las dos leyes. Y bien, entonces vamos a hacer la comparación entre las dos leyes, la ley de Dios de los 10 mandamientos y la ley de Moisés o ley ceremonial. Y como primer punto tenemos que los 10 mandamientos, la Biblia le llama ley de Dios. Muchas veces cuando escuchamos hablar de la ley, la gran mayoría de gente cree que es la ley de Moisés. Y cuando miran el Nuevo Testamento, que la Biblia dice que fueron clavados en la cruz, que son malditos los que dependen de las obras de la ley, que hubo un cambio de ley, entonces la gran mayoría cree que está hablando de los 10 mandamientos. Pero hoy yo te invito a que juntos analicemos la diferencia que hay entre esas dos leyes, la ley ceremonial
y la ley moral, que son los 10 mandamientos. Porque la Biblia no se contradice. Entonces, como primer punto tenemos que los 10 mandamientos son llamados ley de Dios. Esto lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 22, que nos dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo se deleitaba en la ley de Dios. Pero la otra ley ceremonial se le llama también ley de Moisés, llamada ley de Moisés. En Hechos capítulo 15, el versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mire que aquí nos presenta la circuncisión. Yo les hago la pregunta: ¿la circuncisión estaba en la ley de Dios o en la ley de Moisés? Era en la ley de Moisés. Es necesario circuncidarlos y que guarden la ley de Moisés. El segundo punto a comparar es que la ley de Dios fue dada en el Edén. Romanos 2:15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La ley de Dios fue dada en el Edén. Cuando Dios creó al hombre, puso la ley en la mente de ellos. Y por eso mucha gente en el Antiguo Testamento, o mucha gente no, toda la gente en el Antiguo Testamento sabía qué es hacer lo bueno y qué es hacer lo malo. Hay mucha gente que dice: es que la ley de Dios fue dada en el monte de Sinaí. Ahí fue repetida, verbal, y fue escrita. Pero Dios antes de eso la había escrito en la mente del ser humano. Porque, por ejemplo, ¿cómo sabía José cuando la esposa de Potifar quiso asediarlo, quiso seducirlo? Y él le dice: ¿cómo haría yo tan grande mal contra mi amo y pecaría contra Dios? ¿Cómo sabía que era pecado eso? Porque Dios había escrito la ley en sus corazones. ¿Cómo sabía que Jacob, que tener imágenes era pecado, que los ídolos eran malos? Todo eso, ¿cómo le habló Dios allá en Egipto, al rey de Egipto, cuando iba a tomar la esposa de Sara? Porque Dios había puesto la ley en los corazones. La ley ceremonial fue escrita después del Edén. Y Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles de mano de un mediador. Entonces la ley ceremonial fue añadida muchos años después. Miremos el tercer punto, y es bien importante, hermanos, bien importante, amigo que me está mirando. Es que la ley de Dios fue escrita por el dedo de Dios. En el libro de Éxodo 31, versículo 18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Quién la escribió? La ley de Dios la escribió Dios mismo con su propio dedo. Pero la ley ceremonial o la ley de Moisés la escribió Moisés con su propia mano. Deuteronomio 31, 24, Deuteronomio 31, versículo 24 dice: cuando acabó Moisés de escribir estas palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Una ley la escribió Dios, los 10 mandamientos, la otra ley la escribió Moisés. El cuarto punto es que la ley de Dios fue escrita en piedra. La piedra es algo que permanece. Pero la ley ceremonial fue escrita en un libro. Vamos a leer el versículo donde dice que Dios escribió en piedra. Dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. La ley de Dios fue escrita en piedra. La piedra es símbolo de permanencia. Pero la ley ceremonial, como iba a ser hasta la cruz del Calvario, la ley ceremonial fue escrita en un libro. Y la palabra de Dios dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro,
La ley ceremonial fue escrita en un libro. El quinto punto que estamos analizando la diferencia entre dos leyes, la quinta diferencia, podemos así decirlo, es que la ley de Dios fue puesta dentro del arca del pacto. El arca del pacto era el símbolo sagrado que simbolizaba el trono de Dios. Y allí fue puesta la ley de Dios. Vamos a leerlo en Deuteronomio capítulo 10, versículos 1 al 5. Dice, en aquel tiempo Dios me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera de acacia, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás dentro del arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y Dios escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos, y están en el arca como Dios mandó. Entonces, las tablas de la ley fueron puestas dentro del arca del pacto. Pero la ley ceremonial, la ley que escribió Moisés en un libro, fue puesta al lado del arca, por fuera. El arca del pacto era un cajoncito, digámoslo así, una urna, un baúl sagrado, que era la medida más o menos 1 metro larguito por 60 o 70 más o menos. Y dentro de allí fue donde Dios mandó colocar las tablas de piedra. Pero la otra ley también fue colocada, pero por fuera de esa urna, por fuera del arca del pacto. Y vamos a leerlo allí en Deuteronomio capítulo 31, versículos 25 y 26. Dice, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto, y esté allí como testigo contra ti. Una ley estaba puesta dentro del arca, la otra ley estaba por fuera del arca. Ahí miramos la diferencia, que no es la misma ley. No es la misma ley. La gente dice, eran 613 leyes. Queridos amigos, no es así. Habían 603 leyes en un libro, y en la otra parte, que eran las tablas de piedra, estaban solamente los 10 mandamientos. Si usted lee Deuteronomio capítulo 5, versículo 22, mire lo que dice, para que no confundamos estas 2 leyes, sino que tengamos claridad en la diferencia que hay de estas 2 leyes, que aunque juntas provienen de Dios, la una es eterna, pero la otra iba a ser abolida en la cruz del Calvario. Deuteronomio 5, 22 dice, estas palabras habló Dios a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, la nube y la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Los 10 mandamientos solamente estaban escritos en las 2 tablas de piedra. O sea, ahí no había, en esa ley, en piedra no estaba ni la circuncisión, ni estaban los ritos, ni estaban las ceremonias, ni estaban ciertas comidas, ni la otra cantidad de leyes que estaban en el libro. Por eso, la ley de Dios es diferente a la ley de Moisés. Cuando encontramos en el Nuevo Testamento pasajes donde nos dicen que la ley de Dios fue abolida, no vamos a encontrar un solo pasaje. Encontramos siempre que la que fue abolida fue la ley ceremonial. Y les voy a poner un ejemplo. Siempre que encontramos una ley, cuando habla que la ley fue abolida, por ejemplo, leamos Colosenses. Vamos a leer Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Ve? Ahí dice que la ley fue abolida, que la ley fue clavada en la cruz. Y yo le digo, querido hermano, miremos el contexto. ¿De qué viene hablando? Y si usted analiza atrás, por ejemplo, en el versículo 11 dice, en él también fuiste circuncidados.
Y yo te pregunto, ¿la circuncisión en qué ley estaba? ¿En la ley ceremonial o en la ley de Dios? Me dicen, en la ley ceremonial. Entonces no está hablando de la ley de Dios, sino que está hablando de la ley ceremonial. Y recordemos que la ley ceremonial, la ley que estaba en el libro, era la ley que era contraria de nosotros. Por eso dice Deuteronomio 31:26, dice, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. La ley ceremonial era una ley que era en contra de nosotros, por eso fue abolida, pero la ley de Dios sigue vigente, porque la ley de Dios es a favor de nosotros. Por eso la Biblia dice, bienaventurado el hombre que guarda los mandamientos. Deuteronomios capítulo 11, versículos 26 al 28 dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si guardas los mandamientos de Dios, y la maldición si no los guardas. Hermanos, queridos amigos, la ley de Dios nunca cambia. Voy a ponerles otro ejemplo para que miremos. Mire que aquí está hablando el acta de decretos que había contra nosotros. No está hablando de la ley de Dios, porque la ley de Dios es a favor de nosotros. Si usted lee el segundo mandamiento, dice, hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces no está hablando de la ley de Dios, está hablando de la ley ceremonial. Les voy a poner otro ejemplo. Gálatas capítulo 3, versículo 10, que ya ahorita más adelantico lo vamos a leer también, pero vamos a poner el ejemplo aquí. Mire, por ejemplo, lo que dice Gálatas 3:10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Yo les pregunto, ¿la ley de Dios fue escrita en un libro o fue escrita en tablas de piedra? Porque la que fue escrita en un libro no era la ley de Dios, era la ley ceremonial. La ley que escribió Moisés y fue puesta al lado del arca, esa fue la que fue escrita en un libro. Por eso nos dice aquí la palabra de Dios, dice, cuando acabó Moisés de escribir estas palabras de la ley en un libro hasta concluirse. ¿Cuál fue la ley que fue escrita en un libro? Fue la ley ceremonial. Siempre que habla de una ley en el Nuevo Testamento que fue abolida, pone la circuncisión bien sea adelante o atrás. Por ejemplo, vamos a ver el tercer ejemplo, Hechos capítulo 15. Mire que hubo una discusión allá en Jerusalén. En el versículo 1 dice, entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos diciendo, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Yo les pregunto, ¿la circuncisión en qué estaba? ¿En la ley de Dios o en la ley ceremonial? Está hablando de la ley ceremonial. Ahora mire el versículo 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Están hablando de la ley de Dios o de la ley de Moisés? Aquí la Biblia está diciendo que están hablando de la ley de Moisés. La ley de Moisés fue la que fue abolida allá en la cruz del Calvario. La que estaba escrita en un libro, la que era contraria a nosotros. La circuncisión ustedes no la van a encontrar en los 10 mandamientos, la van a encontrar en la ley ceremonial. Y de esta ley es la que dice que es difícil de guardar. Mire el versículo 10. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que la ley ceremonial había concluido, que ya no seguía, pero la ley de Dios sigue vigente. Vamos a analizar el sexto punto. Dice, la ley es comparada a un espejo y es para conocer el pecado. Por eso el libro de Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces la ley de Dios es para saber, para mirar nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo. La ley ceremonial era para expiación del pecado. Siempre hay unas leyes
que prohíben y hay unas leyes que sancionan. La ley de Dios solamente prohíbe o nos indica qué hacer. La ley ceremonial sanciona. Por ejemplo, dice, por ejemplo, la palabra de Dios dice, no cometerás adulterio. Ahí solamente prohíbe. Pero la ley de Moisés estaba escrita, cualquier persona, si encontraba dos personas en adulterio, Deuteronomios capítulo 22, versículo 22, creo que está, dice, debían ser apedreadas. Entonces, una ley solamente prohibía, y la otra ley condenaba. Mire lo que dice. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Aquí en la ley, esta ley era en contra de nosotros, era el acta de decretos que había contra nosotros, que estaba en la ley ceremonial. Pero el mandamiento solamente dice, no cometerás adulterio. La una solamente muestra qué es lo bueno y la otra es la consecuencia para que ese pecado sea erradicado. Entonces, una ley dice, no haga, y la otra dice, si tú lo haces, tienes que pagar esto. ¿Cuál de la ley fue abolida? La ley que era contra de nosotros. El punto número 7, es posible guardar los 10 mandamientos. Hoy la gente dice, nadie puede guardar los 10 mandamientos. Yo le digo, hermano, yo le muestro muchos versículos en la Biblia donde hay personas que guardaron estrictamente la ley de Dios, los 10 mandamientos. Por ejemplo, le cito solamente, ahí no lo voy a leer, pero lo cito. Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6, o 4 y 5, creo que es, donde habla que los padres de Juan el Bautista eran irrepresibles en todos los mandamientos de Dios. Entonces, sí es posible guardar los 10 mandamientos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3 dice, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Pero la otra ley, la ley ceremonial, sí es difícil. Dice, ahora pues, Hechos capítulo 15, versículo 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces, una ley es posible guardarla. Por eso nuestro Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La otra ley, la ley ceremonial, dice, es un yugo muy difícil. El punto número 8 es que los 10 mandamientos son una norma de vida. Por eso la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La otra ley, la ley ceremonial, eran solo símbolos para llevar a Cristo. Por eso Hebreos 9, versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a quien practica este culto. El punto número 9 es que la palabra de Dios dice que es llamado bienaventurado el que guarda los 10 mandamientos. Y dice la Biblia, mas el que mira atentamente en la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Eso está en Santiago 1, versículo 25. También dice Isaías, capítulo 56, versículo 2. Dice, bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Pero la otra ley, la ley ceremonial, si hoy seguimos guardando la ley ceremonial, estamos en maldición. Por eso Gálatas 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿De cuál ley? De la ley ceremonial. Si hoy seguimos haciendo sacrificios, si hoy seguimos guardando las lunas nuevas, si hoy seguimos llevando corderos, si hoy confiamos la salvación en esos ritos, estamos en maldición. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces ahí podemos mirar que una ley es bendición, pero que la otra es
maldición. Por eso la Biblia no se contradice. Introducimos el tema diciendo, ¿la Biblia se contradice? Claro que no. ¿Quién contradice la Biblia? La Biblia la contradice el que no ha comprendido bien qué función tienen estas dos leyes. El punto número 10 es que vamos a ser juzgados por la ley de Dios. El día que Dios venga, Él va a sacar una ley en el juicio. ¿Y cuál la ley va a ser? La ley de los mandamientos. Mire, bueno, aquí decía no cometerás adulterio. Vea, usted vivió en adulterio. Aquí decía no tendrás imágenes. Mire que usted tuvo imágenes. Aquí decía no robarás y usted robó. Aquí dice no matarás, pero usted mató. Aquí decía no tomarás el nombre de Dios en vano, pero usted tomó el nombre de Dios en vano. La ley de Dios es la regla del juicio. Por eso el libro de Santiago capítulo 2 versículo 10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofende en un solo punto se hace culpable de todos. Porque aquel que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. ¿En qué ley están esos mandamientos? Está en los 10 mandamientos. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, por la ley de Dios es que vamos a ser juzgados. Pero la otra ley ya no nos juzgue nadie. Por eso el apóstol Pablo dice, por tanto nadie os juzgue, ni en comida, ni en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí nombra un poquito el sábado, el día de reposo. Resulta de que en la ley de Dios encontramos el sábado semanal. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Pero en la ley ceremonial también encontramos sábados. Encontramos 7 sábados ceremoniales y encontramos 12 sábados de lunas nuevas que también eran ceremoniales. En total eran 19 sábados que tenían que guardarse en el año. Así cayera lunes, martes, miércoles. Bueno, estoy nombrando los días, aunque la Biblia no nombra esos días. Dice el primer día de la semana, segundo día, así sucesivamente. Sin embargo, cualquier día que cayera, si daba la fecha, tenían que guardarlo como un sábado. Entonces, la ley de Dios es eterna, nunca cambia. La ley ceremonial fue abolida en la cruz del Calvario. Quiero concluir leyendo este texto que es un deseo de Dios. El deseo de Dios es dice, ¿quién diera? Está en Deuteronomio 5, versículo 29. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ese es el deseo de Dios, que guardemos los mandamientos, porque los mandamientos son bendición. La ley ceremonial sí es maldición. ¿Qué queremos estar? ¿En la bendición o en la maldición? Salmo 119, versículo 165, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Dios te bendiga, querido amigo, y espero que esta reflexión nos pueda servir para la vida espiritual. La Biblia no se contradice, en ninguna parte se contradice. La Biblia dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Es decir, lo que dijo Jesús no lo va a venir a contradecir Pablo. Entonces, eso nos muestra de que Dios tiene una verdad en su palabra que no tiene ninguna excusa para que nosotros podamos decir que fue que me confundí. Dios les bendiga, es mi deseo en el Señor. Amén.